vamos a hacer la sesión informativa del segundo año de la diplomatura de fotografía. ¿Por qué? Porque Óscar Durán es el coordinador de este segundo año al que se puede acceder una vez terminas primero común o si tienes estudios previos. Vamos a entrar en materia, pero antes de eso a mí me gustaría que le conocierais a él un poquito más y bueno, pues que nos hablaras un poco de cómo has llegado a esta silla y sobre todo a mí lo que me gusta mucho, porque considero que estas carreras son muy vocacionales, que nos cuentes un poquito de dónde te nació a ti esa chispa, ¿no? por la dirección de fotografía. Vale, yo siempre que leo alguna entrevista de director de foto y tal, siempre cuentan como que desde pequeño ellos tienen una cámara que rodaban. Yo no, o sea, yo no tenía esa vocación. A mí me gustaba el cine pues, como cualquier chaval. Pues iba a ver ET, iba a ver Los Goonies, joder, pues me gustaba, pero nunca pensé en dedicarme a ello ni tenía ninguna vocación por ese lado, en realidad. Entonces ha sido todo bastante, no sé, azaroso, porque yo me metí en comunicación audiovisual porque un familiar mío estaba metido allí y un poco me contó que era como para trabajar en radio, en televisión, en cine, tal. Y me pareció como que era más divertido que hacer algo de meterte luego en una oficina. Como veía yo a mi madre trabajar, cuando no tenía clase me llevaba ella a donde trabajaba. Y entonces la veía con la máquina de escribir y decía, yo no quiero dedicarme a esto. Y entonces así fue como me metí un poco en el mundillo audiovisual. Primero con la carrera, luego mi chica aprendió un curso de fotografía y le encantó el curso de fotografía, tal y cual, y un poco me empezó a hablar del tema. Y ella me enseñó fotografía a mí, o sea, me enseñó un poco el diafragma, el obturador, cómo era, tal. Y yo por curiosidad empecé como a hacer fotos. Y yo me acuerdo que yo nunca había hecho fotos en mi vida, o sea, no. Y entonces empecé como a mirar por el visor y a decir, hostia, pero esto se ve muy distinto así a cuando yo lo veo así, ¿no? Esto era como... Entonces, ese fue como mi primer entrada en la fotografía. Como que te entró curiosidad, ¿no? Dijiste, uy, voy a investigar claro, aquí que... fue como investigación. Y tuve la cosa que había justo un concurso de fotografía ahí en la Universidad Complutense, que se llamaba la Universidad Complutense vista por los jóvenes. Oh. Aquello. Y dije, joder, pues mientras voy aprendiendo, pues me voy a meter. Y así hago, no sé, así... Y gané el concurso. Y entonces dije, hostia, pero a mí se me da bien esto. Yo tengo que perseverar, joder. Pero no fue, o sea, fue así. Me regalaron la cámara en el concurso y con esa cámara empecé a hacer fotos. Y así empecé de fotógrafo. Y luego de director de fotografía, bueno, yo curraba ya de fotógrafo, haciendo books a actores, a modelos, a bailarinas y tal. Y con un amiguete hacía también portadas de revistas, de discos, tal, un amiguete que era diseñador gráfico. Y teníamos nuestro pequeño estudio montado. Y justo al acabar la carrera pues me metí en la CAM luego también. En la CAM me metí en dirección de fotografía sin saber muy bien lo que era un director de fotografía. Pero esa idea como de cine, fotografía, tal, me parecía como que molaba aquello, ¿no? Para explorarlo, no sé. Total, me metí y éramos 9, al segundo año pasaban 5, yo no pasé. Yo me quedé fuera y vi que de verdad me gustaba lo de la dirección de fotografía cuando me echaron, digamos. Entonces... Oye, ¿y eso no te resultó frustrante? O sea, ¿cómo viviste ese proceso? Sí, bueno, yo es que soy muy peleón, entonces en realidad pues fue una frustración grande, evidentemente, pero luego fue como un acicate también, o sea, para mí. Es decir, el hecho que dijeran, no, tú de los 9 que hay 4 que no valen y tú eres uno de ellos. Dije, ¿pero qué es esto? Entonces, de alguna forma fue un acicate para mí, como para demostrarme a mí mismo que en realidad yo sí valía para eso. Porque me daba una sensación a mí de que sí, de que era muy chaval, que todavía no sabía y tal, pero a mí me daba la sensación de que eso de trabajar en equipo, de crear imágenes, que a mí sí me da, o sea, igual que lo hacía yo solo con la cámara de fotos, y coño, con un equipo lo podía hacer también. Entonces, como que yo seguí un poco en la cosa. Y empecé a trabajar de ayudante de steady, de auxiliar, gracias a contactos que hice en la CAM, por otra parte, y a amigos que me eché allí, que ya estaban un poco metidos en la industria. Y luego, pues nada, me saqué una beca, una Fulbright, y me fui a estudiar a Estados Unidos. Y allí estuve en el American Film Institute, que en Los Ángeles estuve 2 cursos, porque me renovaron la beca. Estuve 1 año y luego el siguiente me renovaron la beca y pude estar 2 años. Y ya volví pues a pelearme el ser director de fotografía, que tampoco fue fácil al principio, claro, porque no me conocía a nadie y tal. Y trabajaba de eléctrico, de operador de cámara, y poco a poco pues, me fueron llamando, de poquito a poco. Qué guay, o sea, la importancia de creer en uno mismo, ¿eh? O sea, a mí me fascinan, o sea, me gustan mucho estas historias porque lo hablábamos antes. Hoy en día la sensación que tengo, y más las generaciones que vienen,
Es que claro, también por el tema de las redes sociales, porque estamos todo el rato viendo el resultado, que la gente lo hace todo súper bien y que están todo el rato felices, pues al final te pasa algo así y te frustras y dices, vale, pues lo dejo aquí, ¿no? Y al final el recordarte que a ti te gusta y el ir trabajando poquito a poco y formándote y seguir haciendo cosas, que además una de las cosas buenas de las redes sociales hoy en día es que puedes hacer mucho contenido creativo. O sea, yo veo vídeos increíbles de a lo mejor... Totalmente. Bueno, y de hecho luego lo hablaremos, pero hay muchas personas interesadas en la diplomatura que te mandan trabajos muy interesantes, que yo estaba ahí como de intermediaria, ¿no? Y Eso ha cambiado mucho, eso es estupendo. Es decir, que con muy poco dinero, tú con tu cámara y tal, con algunos conocimientos que tengas de captación de imagen y de postproducción de imagen, tú puedes hacer cosas muy interesantes. Y de hecho es así. Es decir, hay perfiles, es verdad que la gente que pasa por el curso, la gran mayoría van a trabajar a, digamos, a oficios auxiliares o de ayudantía en la industria, pero hay gente, por ejemplo, que empieza a trabajar directamente como dirección de foto por esto, precisamente por la tecnología se lo permite. Yo cuando salí de la escuela de cine en la vida, o sea, tú tenías que rodar negativos, llevabas al laboratorio, es decir, era como que tú necesitabas una infraestructura del copón para crear imágenes en movimiento. Y a día de hoy no. Es decir, hay gente que con talento y con ciertos conocimientos, tanto para rodar como para luego postproducir, que puede hacer cosas muy buenas con muy poco dinero. Bueno, eso es bastante guay y bastante apasionante, digamos, del mundo actual, de toda la gente que comienza, ¿no?, en el mundo de la imagen. Sí, sobre todo porque yo creo que hay un punto en el que puedes descubrir antes cuál es tu voz, ¿no? Al final, como director de fotografía, tienes... O sea, me imagino que habrá muchos proyectos en los que te tengas que adaptar a lo que te pide ese proyecto, pero también llegará un punto en el que tú puedas dejar un poco tu impronta, que alguien vea tu trabajo y diga, esto es de Óscar. Bueno, siempre la dejas en realidad, o sea, siempre lo dejas, porque es un trabajo creativo. Entonces, como es imposible, ¿no? No hay manera de no dejar la impronta. Lo que sí es verdad es que hay proyectos en los que te puedes expresar tú más, como personalmente, digamos, como lo harías tú. Yo he tenido la suerte de hacer algunas cosas que son así, que me reflejan mucho como sería yo como fotógrafo, literalmente. Y otros que está pasado por el tamiz, digamos, del producto, del género, del encargo que me hacen. Entonces, que también lo disfruto mucho, porque en realidad me gusta mucho el oficio, ¿no? Pero la impronta un poco siempre la dejas. Yo es una cosa que a los alumnos les insisto mucho, que tú tienes que descubrir quién eres tú como fotógrafa o como fotógrafo. O sea, no es acoplarte en una manera de hacer para encajar en una industria y que empieces a tener un cierto éxito laboral, que es la continuidad laboral, que ese es el éxito en realidad en este oficio nuestro, ¿no? Es si tienes continuidad laboral o no. Entonces siempre hay valles, hay momentos de valles y de picos a lo largo de la carrera de uno. Pero en realidad la competitividad la ganas en cómo te destacas tú como fotógrafo, es decir, cómo eres tú como fotógrafo o como fotógrafa. Es ahí donde vas a encontrar tu manera de competir, porque la fortaleza tuya siempre es tu particularidad como creador, digamos. Sí, además eso pasa en todos los departamentos claro, del audiovisual, vaya, esto es así. Claro. ¿Qué es lo que valoras tú, en base a esto que estamos hablando, cuando una persona interesada quiere acceder directamente al segundo año si no ha cursado primero común, si viene de fuera? Vale. Lo normal es que si alguien no tiene estudios previos o, bueno, pues acaba de salir de estudios generales y no tiene estudios previos específicos en el audiovisual y tal, yo lo que recomiendo es que se vayan a primero común, ¿vale? Y que además viene muy bien, o sea, que no es un curso trámite, ¿no? Que hay veces que me da la sensación de mucha gente que quiere entrar directamente en segundo de fotografía que lo consideran como un curso trámite y no es así. Es decir, es un curso que en realidad prepara muy bien para el segundo de fotografía. Entonces, si no tienes estudios previos concretos en el audiovisual o experiencia profesional en el audiovisual previa, pues yo siempre recomiendo que se vaya primero común. Pero entonces, básicamente, si lo que quieres es entrar directamente en segundo de fotografía, tienes que tener una de las dos cosas o las dos cosas a la vez. Es decir, o estudios previos bastante sólidos, digamos, en el audiovisual, que pudiera compatibilizarse con haber estudiado primero común aquí, o también tener experiencia profesional. Es decir, que ya hayas trabajado en el medio y ya trabajes en el medio, ¿no? Y entonces, bueno, tú quieras de alguna forma especializarte más en dirección de fotografía o quieras adquirir conocimientos que te faltan, ¿no? Que también tengo un perfil de alumnado muy recurrente en ese sentido, ¿no? Pues gente que ya trabaja, que hace vídeos corporativos, por ejemplo, y lleva varios años o tal,
y estén un poco estancados porque no tienen los conocimientos suficientes como para verdaderamente llevarlo a otro lugar. Pero en realidad quieren seguir con su productora y con sus vídeos y seguir tal, pero lo que quieren es, bueno, tener más conocimientos. Entonces también para eso funciona muy bien. Igual que para gente que ya trabaja auxiliar, y así, tal, y quieren trabajar como directores de fotografía y quieren continuar trabajando en su oficio, pero adquirir conocimientos que les permitan en el momento adecuado dar el salto y poder enganchar como director de fotografía con ciertas garantías, ¿no? Pues también, o sea, digamos, es un perfil muy amplio, pero lo que siempre pido es eso, ¿no? Que tenga o estudios previos o alguna experiencia profesional previa. Y una cosa que valoro mucho son los trabajos que me mandan. Se obsesionan bastante a veces los alumnos o las alumnas con mandarme trabajos profesionales, que está bien, y yo los valoro, los trabajos profesionales, pero sobre todo valoro los trabajos personales, de creación propia, de imagen. Porque yo veo ahí, digamos, si está la madera, digamos, para ser foto, ¿no? Entonces, hay gente que en un momento dado tampoco tiene una experiencia profesional muy amplia, o ninguna, y tiene unos estudios previos, algo justitos a lo mejor, dentro del audiovisual, pero si enseñan algo de creación propia y tal, imagen, que yo vea que hay algo interesante detrás de esa persona, pues también los acepto en segundo de fotografía. Sí, porque quizás es como un interés que nace de eso precisamente, ¿no? De las ganas de comunicar y de más de la cosa artística no tan técnica. Claro, claro. Es decir, yo por eso siempre pido para segundo de fotografía, cuando quieren acceder directamente a segundo de fotografía, pido siempre trabajos previos. Y si no me envían trabajos previos, o los trabajos previos son puramente los profesionales y ya, yo, es que hay algo que falta ahí, ¿no? Hay algo que falta de ese juego, chispa. de esa búsqueda de la imagen, de esa curiosidad, ¿no? Es como si quieres ser pintor, pues yo pediría dibujos, ¿no? Pues enviado dibujos, ¿qué haces? Ah, no, no hago dibujos. Entonces, como eres pintor, pues pasa lo mismo con esto, ¿no? Un poco sí. eso. Qué bueno. ¿Cómo está estructurado el curso? Porque yo entiendo que está muy direccionado, redundando, a la dirección de fotografía, pero me imagino que para llegar a eso habrá que conocer un poco todos los puestos y, bueno, también eso nos ayuda un poco para la última pregunta, pero vamos, cuéntanos un poquito cómo está estructurado. Pues en realidad el curso lo que es una introducción a la dirección de fotografía. O sea, el curso lo que pretende es como hacer una introducción para que el alumno que pase por aquí, o la alumna que pase por aquí, pues tenga las bases las más sólidas posibles y sobre todo entienda muy bien en qué consiste el oficio, de alguna forma, ¿no? Y luego ya pueda decidir su camino un poco, ¿no? Dentro de eso es verdad que se hacen talleres específicos pues de otros oficios satelitales a la dirección de fotografía. Auxiliar ayudante de cámara, DIT, operación de estéreo, operación de cámara, ese tipo de cosas, ¿no? O maquinismo, algo se da también de esto, que como para que se vea cómo es un poco todos los oficios alrededor de la dirección de fotografía, siempre hay una introducción hacia ello también, ¿no? Pero es verdad que está más enfocada a la dirección de fotografía y concretamente a la dirección de fotografía de ficción. De dirección de fotografía en publicidad hay algo, siempre invito a algún compañero o alguna compañera especializada en publicidad para que les hable y tal en el curso, igual que en documental también. Pero básicamente sobre todo está enfocado en la dirección de fotografía en ficción. Lo que antes era cine y ahora mismo está mucho más abierto, con series, cines y otro tipo de formatos, ¿no? Está más orientado a la ficción. Y bueno, el curso se articula en una combinación entre clases teóricas y clases prácticas, ¿vale? Entonces hay clases teóricas y clases prácticas exclusivas o específicas de dirección de fotografía, que hacemos dentro y fuera de la escuela, las prácticas, pues muchas clases de iluminación, de operación, etcétera. Y luego fuera de la escuela también. Fuera de la escuela tenemos el interior noche, interior día, exterior noche, que son 3 prácticas que hacemos fuera de la escuela y con aparatos y con material de fuera de la escuela. Y con material propiamente de la escuela, pues hacemos muchas clases de iluminación, claro. Más de interior noche, día, iluminación por géneros, racos de luz, fotogenia, planos cortos con respecto al plano general, pues muchas cosas de estas, ¿no? Y que eso se hacen dentro del plato de la escuela. Y luego aparte pues tenemos clases teóricas también, clases teóricas que sobre todo hay una serie de clases de historia de la dirección de fotografía que introduje hace ya varios años y que son muy útiles, sobre todo para dar una sensación de que, bueno, de dónde viene lo que los alumnos están aprendiendo,
de dónde, y también para descubrir, digamos, descubrirle muchas cosas. Yo creo que ahora mismo la gente que se quiere dedicar a imagen no necesariamente son tan cinéfilos como la gente de mi generación, que teníamos como, nosotros todos queríamos ser cineastas. Y a día de hoy es verdad que la imagen es una cosa mucho más amplia que el cine. Sí. Y hay mucha gente interesada en dedicarse a la imagen que no necesariamente tiene el cine como principal referencia, por así decirlo, ¿no? Y entonces yo creo que estas clases de historia y dirección de fotografía pues un poco ayudan digamos, a que también conozcan más sobre la historia del cine, los alumnos y las alumnas, ¿no? Entonces, pues ese tipo de clases son más teóricas, hay clases sobre color que también son más teóricas, clases sobre tecnología de la imagen, de edit y tal, que son más teóricas, pero es verdad que es un curso muy orientado a la práctica y sobre todo a las prácticas comunes, que serían la primera ronda, la segunda ronda y los cortos finales, que son prácticas comunes entre los alumnos de las diferentes diplomaturas y dirección de fotografía. Y se articula también bastante a partir de ahí el curso. Todas las prácticas que se hacen de primera ronda y de segunda ronda son analizadas en clase por todos los alumnos y por mí. Si yo puedo, digamos, si no estoy trabajando en ese momento, lo hago yo. Son las clases que más me dejo yo, que si estoy muy petado de trabajo a lo mejor no puedo hacerlo, pero a poco que puedo hacerlas yo, las hago yo también. Y entonces se aprenden de los errores básicamente y de los aciertos. No es un curso estructurado en enseñar a hacer algo y luego los alumnos lo ejecutan. Es decir, interior noche se hace así en plató, entonces tú ejecutas eso que te dicen. No, no es así. O sea, en las clases hay veces, o sea, en las prácticas hay veces que ya se ha visto ciertas cosas que acometen en las prácticas y muchas veces no. Y generalmente se aprende mucho más en esas que no se han visto. Porque entonces no tienen tantas herramientas con las que enfrentarse a ello y aprenden mucho más de los errores que tú estás haciendo en la práctica. Y ahí es donde en realidad se empiezan a encontrarse como fotógrafos y como fotógrafas. En la primera ronda, en la segunda y en los cortos finales, ¿no? O sea, está muy orientado a que pierdan el miedo, ¿no? A probar y claro, a curiosear y a, ¿no? Pero claro. Efectivamente, y a aprender con los errores. O sea, esas primera y segunda rondas sobre todo es un material de aprendizaje. Jolín, quiero estudiar segundo de foto. Me está Claro. pasando un poco, ¿no? Es como que, Óscar, eres magnético. Te iba a preguntar, ¿cada alumno tiene una práctica como director de fotografía? Sí, eso es. Y luego va ocupando los distintos puestos que conformarían ese equipo, ¿no? Eso es, las prácticas que se analizan en clase son las que tienes como director de fotografía. O sea, cada alumno y cada alumna tiene primera ronda, segunda ronda y corto final como director de foto, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que todos los oficios satelitales a la dirección de fotografía, como decía, eléctricos, maquinistas, auxiliares, ayudantes de cámara, operadores de cámara, todo esto, se van turnando entre ellos y ellas y los van ocupando. Básicamente ese es el proceso. Eso quiere decir que es un curso muy intensivo, muy intensivo. O sea, y muy intenso también. Claro, o sea, sí. muy intensivo y muy intenso. Entonces, bueno, cuando vayas a estudiar este curso tienes que tener en cuenta que mucho tiempo libre pues no hay, porque luego las prácticas se hacen en fin de semana, entre diarios de lunes a jueves hay clases propiamente del curso, ya sean teóricas o ya sean prácticas, entonces poco tiempo, es muy intenso. Y también por eso también es un curso que es bastante bueno para foguearse también en ese tipo de oficios, es decir, como eléctrico, como auxiliar o tal, porque haces muchas veces de auxiliar en realidad, o de eléctrico, o de ayudante a lo largo del curso, ya sea las clases prácticas propias de foto o en las prácticas comunes, pues se hacen muchas prácticas comunes, entonces pues curra mucho. Entonces estás solo en una, eres director de foto, pero eres eléctrico en 9 y auxiliar en 5, y entonces es algo como muy intensivo y muy intenso, así como dices. Los requisitos mínimos para acceder a la escuela, sobre todo en los cursos de iniciación, como puede ser Primero Común, que es la antesala de este año, son la mayoría de edad y la educación secundaria obligatoria. Entonces entiendo que el perfil que se busca un poco en este segundo año, digamos que es a partir de los 20 años, por ejemplo, pero no hay un límite de edad como tal, ¿no? O sea, si una persona de repente lleva trabajando toda su vida de administrativo y quiere dar el salto y entrar en esta diplomatura, también puede... No solo no hay un límite de edad, es que yo no veo la edad. Cuando me llegan de la escuela las solicitudes, yo nunca veo la edad que tiene el solicitante, es que me da igual, ¿no? Y de hecho me ocurre eso, o sea, que yo he tenido
algunos alumnos que son bastante talluditos ya, que tienen una edad. Sí. Y a lo mejor tienen un recorrido ya profesional en lo suyo y tal, pero bueno, pero quieren adquirir conocimientos o tal para dar un salto profesional a su carrera que ya tienen iniciada. Sí, es así, es como te comentaba, es decir, el perfil es muy amplio en realidad. Donde sí que, digamos, se hace una criba es o bien vienes de primero común que ya te prepara, ¿no? para segundo de foto, o para entrar en segundo de foto es verdad que ya tienes que tener o estudios previos o experiencia profesional previa. Eso sí es verdad. Es decir, pero por arriba no hay tope. De hecho, ha habido alguna ocasión que le he dicho a la escuela que avisar a algún alumno o alumna de decir que es que este tiene demasiado nivel. Que alguna vez me ha pasado. De repente decir, tú sabes ya mucho, para esto. O sea, para cómo es el curso y cómo van a ser tus compañeros, a lo mejor es demasiado. Y cuando detecto eso, que es muy pocas veces también, porque claro, también lo digo y lo comunico. Que de repente en un momento dado dices, te estás pasando, o sea, es como que tienes un nivel que tú ya deberías estar como en el nivel de mucha gente que cuando acabe el curso estaría, ¿vale? Pero también aviso cuando eso ocurre. Pero eso me ha pasado muy pocas veces también, te digo, no es lo normal, pero cuando ocurre lo aviso. Pero en lo que se refiere a edad, no, yo eso no, a edad o a lo que sea, no sé, igual gente que he tenido también de fuera, que no habla, por ejemplo, muy bien español o tal, es verdad que tiene un hándicap luego en lo que viene a ser el día a día y en las prácticas comunes o tal, pero alguna vez me ha tocado analizar una práctica en inglés, pues la analizo en inglés. O sea, no tengo tampoco mucho problema por ese lado. Es verdad que una persona que no controle el idioma, tal, pues es verdad que tampoco lo va a aprovechar tanto como una persona que controle el idioma. Sí, o a lo mejor que se tiene que poner un poco más la pila, ¿no? Claro. En ese sentido de decir, bueno, las clases se imparten así, de repente puede haber un momento dado en el que se... Claro. Pero sí, de hecho en la escuela hay muchos alumnos nacionales e internacionales. Claro. Pero lo que sí que es cierto es que esta en concreto es una diplomatura que se imparte solo de forma presencial. Rara vez se hace algo online. Claro, rara vez. A ver, con la pandemia, por ejemplo, una cosa así como impuesta, obviamente, ¿no? Por la situación, en la que sí tuvimos que trasladar varias de las clases a online, tal. Pero bueno, ahora que afortunadamente ya estamos fuera de ese tema, no, es presencial. O sea, claro, es un curso que es presencial. Es que no se puede aprender tampoco de otra forma. No es algo muy teórico. Hay ciertas cosas que, de hecho, cuando estuvimos en la medio pandemia, ¿no? Cuando podíamos todavía ir a clase con mascarilla, pero algunas no y tal, pues ciertas cosas las seguíamos dando online, ¿no? El análisis de las prácticas se hacía online, historia de la edición de fotografías se hacía online, algunas clases, pero había otras que era impepinable que se hiciera presencial. Es fundamentalmente práctico, o sea, al final es aprender haciendo. Sí, o sea, de hecho, yo muchas veces defino la escuela como un pequeño sector cinematográfico, ¿no? Como una pequeña productora, porque al final los alumnos están constantemente haciendo prácticas y se están relacionando con alumnos de las otras diplomaturas, o sea, y haciendo equipo, ¿no? Al final hay muchos equipos que salen de aquí ya formados como para hacer sus propios proyectos luego fuera, ¿no? Nivel inicial. Sí, totalmente. Sí. Bueno, voy a interrumpir un poquito la entrevista para deciros que este curso es regular, va de octubre a junio, ¿vale? Tenéis toda la información sobre horarios, duración, etcétera, en nuestra web, en www.institutodelcine.es. Nosotros, además, al final de esta entrevista vamos a hacer una ronda de preguntas por si os queda alguna duda, ¿vale? Y continuamos. Una cosita solo con respecto a lo que has dicho. Efectivamente, suele ser como de mediados de octubre hasta junio el curso completo, pero las clases lectivas acabarían como a finales de abril, quedando en mayo lo que sería pues algunas tutorías para cortos finales y alguna práctica de segunda ronda que no se ha visto. Pero digamos, las clases lectivas como tal acabarían a finales de abril y el resto ya serían los cortos finales, hasta junio. Esa es un poco la estructura del curso. Muchísimas gracias por la puntualización, era muy necesaria. Dame un segundito, vamos por aquí. Perfecto. Bien, esta pregunta es la pregunta del millón, porque además yo entiendo que a la gente le preocupa mucho, al no ser un sector que va por los cauces regulares o que es tan conocido, ¿no? De repente. ¿Qué salidas laborales tiene? No
por cómo está orientado el curso, sino a nivel realista, vamos a decirlo así. En general. Sí, o sea, ¿a qué puedes optar cuando sales de aquí? Vale. A ver, eso ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte. Es decir, cuando empecé yo, no digo ya estudiando, trabajando, sino incluso dando clases o coordinando el curso, el perfil era muy vocacional. Es decir, la gente que sabía que se metía aquí, que iba a tener que luchar contra los molinos de viento de Don Quijote para poder trabajar. Y eso lo sabían. Ahora mismo se ha cambiado mucho. Hay más trabajo, hay más industria. Empieza a ser un sector industrial con cierta relevancia dentro del país. Evidentemente no es el turismo, ¿no? Quiero decir, no. Pero empieza a tener cierta relevancia económica. Y entonces empieza a abrirse más oportunidades laborales. Entonces sí hay oportunidades laborales reales dentro del audiovisual. Sobre todo creo que lo hay más orientado a la ficción de series, orientadas más a plataformas, a televisiones generalistas que también tienen plataformas. Es decir, hay mucha creación de contenido que hasta hace pocos años no existía. Esto parece que llevamos toda la vida, en realidad es algo muy reciente. Y esa demanda laboral está ahí, está ahí. Entonces, yo sí veo muchísimo de un tiempo a esta parte en sets a exalumnos, muchísimo. O sea, me encuentro muchísimos exalumnos míos en puestos, ya sea en maquinismo, como eléctricos, como DITs, como ayudantes auxiliares de cámara, como videasys, como un mogollón de puestos. Y también estoy encontrando exalumnos que ya están trabajando de dirección de foto y que están haciendo cosas muy interesantes como dirección de foto de manera profesional y ya como muy bien encaminados y encaminadas, ¿no? O sea, ya desde hace años. Y entonces las salidas que hay son las salidas que está dando el sector ahora mismo, que son bastante grandes, sobre todo en perfiles técnicos, digamos. Y eso es así, eso ha cambiado una barbaridad, o sea, se han incrementado las posibilidades de trabajo enormemente. Y lo veo en el propio curso, es decir, gente que ya está trabajando, está empezando a trabajar de manera continuada y que se mete en el curso, pasa mucho. Y gente que está trabajando y se mete en el curso, también pasa mucho y pasa cada vez más, porque hay más trabajo. Depende un poco también del proceso de cada uno, ¿no? Y cómo esté enfocado y cómo quiera enfocar un poco su carrera, que al final es una carrera, pues que es lo que hablábamos antes, ¿no? Un sube y baja y depende. Bueno, de hecho, este año 2 de tus alumnos han estado nominados al Goya, que son Marino Pardo y Rafa Arroyo, que además Marino está de profe este año. Sí, en primero. Sí, está en primero común y de hecho en segundo ha dado alguna clase. Sí. Ha dado alguna clase y nada, muy bien y con muy buen resultado. Algo que procuro hacer también en el curso es ir variando esto, ¿no? Es decir, ir metiendo gente de otras generaciones y gente más joven y tal y cual, y tiro a veces de exalumnos. No es una cosa tampoco una cuestión de promocionar un poco el curso de diplomatura y tal, sino que tiene que ver con que sigo en contacto con ellos y hay gente que está currando y está haciendo las cosas muy bien, y me parece que es interesante que también vean cómo ven el oficio, gente que tiene, yo que sé, 15 años menos que yo. También, claro, ¿sabes? O sea, es interesante sobre todo porque igual que la vida evoluciona, el sector también. Claro. Entonces, al final, claro, bueno, pues es otro punto de vista para ellos y volvemos a lo de antes. Yo creo que también es un poco... O sea, nosotros hacemos mucho hincapié en la escuela en la no frustración, en el comete errores, comételos aquí además para luego aprender y poder salir. Y luego fuera, comételos también y aprende de ellos y sigue para adelante, ¿sabes? Claro. Que aquí tienes tu casa. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. No sé si tú quieres sí, una cosa que sí me gustaría puntualizar. Como claro, el curso también está dirigido a gente que trabaja. Entonces, el horario habitual es de horario de tarde o horario tarde-noche, que viene a ser como de 4:30 a 7:30 y 7:30 a 10. Ya llevamos muchos años en el que estamos haciendo 2 grupos, que sería de 4:30 a 7:30 y 7:30 a 10. Entonces, gran parte de las clases se dan en ese horario, como digo, de lunes a jueves, en entrediario, porque luego ya las prácticas comunes ya es otra historia, ya es como todo el día rodando y tal. Lo que ocurre es que hay veces que hay que ajustar esos horarios pues a la casa del proveedor al que vayamos, a la casa de alquiler de cámara, a la casa de alquiler de luces, o porque estamos haciendo una clase de exterior día, una clase de interior día y tiene que haber luz día afuera. Entonces, hay clases concretas que se salen de ese horario. Que eso también quiero puntualizarlo porque, bueno,
Hay gente que entiende que los salarios son esos y que se va a poder matricular y que todo va a ser 7,5, 10,5, y no es exactamente así. Es como que te digo yo, el 80-85% de las clases son esas, pero luego hay un 15-20% que se tienen que acoplar a otros horarios, que tiene que ver, como os digo, por eso, por circunstancias lumínicas, por ejemplo, o de a qué hora hable el proveedor al que vamos a ir a dar la clase, ¿no? Por ejemplo. No, además está genial que lo indiques porque, claro, la gente cuando normalmente ve el horario dicen, jolín, son solo 3 horas y luego no salen de aquí y dicen, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, sí, son 3 horas, pero que luego, bueno, pues tienes que quedar con tus compañeros para ver cómo vas a llevar a cabo la práctica. Igual tienes que probar cosas en tu tiempo libre para ver cómo enfocas una cosa u otra. Enfocas, además, nunca mejor dicho. Y entonces, bueno, que son 3 horas, pero que no son 3 horas al final. No. Los avisa con tiempo, pero es así, sí. hay que tener una implicación. Sí. Bueno, eso cada uno pues lo elige, ¿no? Pero lo ideal es eso, que este año te lo tomes con la intensidad que corresponde. Sí. Para sacarle el máximo partido. No es así, es un curso que sacas tanto como lo que tú des. Es decir, es algo que, si tú estás ahí, digamos, a tope, tú sacas mucho de este curso, eso lo sé. Pero es algo que es difícil de hacer con la mano izquierda, que se dice. O sea, es algo como que tienes que estar ahí centrado. Para la cosa. Luego, otra cosa importante, deciros que el plazo de admisión se encuentra abierto hasta finales de septiembre, es decir, podéis hacer la prueba de acceso en este plazo. Pero también es verdad que esta diplomatura, en concreto, una vez se abre el plazo de admisión, llegan un montón de pruebas y la verdad que, si quieres, explica un poco por qué es así, pero como que sí que tenemos en cuenta el número de plazas, ¿no? O sea claro. Es decir, hay un momento dado en el que llegamos a un límite en el que se cierra la matriculación. Ya llevamos varios años que nos pasa, en el que tenemos que cerrar matriculación, porque también es verdad que como es un curso que tiene mucho de práctico, a partir de cierto número de alumnos, pues empieza a hacerse más complicado, lógicamente. Entonces hay un número determinado que estimamos o estimo junto con la dirección de la escuela, pues año a año, y a partir de ese momento pues cerramos cupo, digamos. Y sí, ya llevamos varios años que cerramos cupo, y algunos años antes y otros años después, pero vamos, que siempre se queda gente fuera, sí. o en lista de espera, sí, es así. Por eso, si queréis hacer la prueba de acceso, en este caso sí que es urgente. Si estáis muy convencidos, os gusta el plan de estudios, os gusta el programa, el profesorado, no lo dudéis de hacerla ya, porque además la prueba de acceso no tiene compromiso, ¿de acuerdo? Hay una pregunta, me informan. Sí, a ver, nos preguntan si los talleres que has estado comentando antes, de Steadicam, operador de cámara, si entran dentro del bloque de la diplomatura o son talleres aparte de la diplomatura. No, entran dentro del bloque, sí. Pues como os digo, es un curso de introducción a la dirección de foto, y dentro de esa introducción a la dirección de foto hay ciertos trabajos, digamos, de operador de cámara, operador de steady, ayudante de cámara, etcétera, que también se tocan. Entonces son talleres puntuales, pero que están dentro de la diplomatura. O sea, están dentro de las clases lectivas, básicamente. A ver, también digo, o sea, son talleres introductorios. No es como que te enseñen a hacer foco ya para que te vayas a hacer, ¿no?, la siguiente serie para Netflix o para Amazon Prime. No. O sea, pero sí te van a enseñar en qué consiste ese trabajo. Sí te van a hacer una introducción bastante sólida de cómo es. Igual en el taller de Steady, igual en todos los demás. O sea, no es que tú sales siendo operador de Steady del curso, no. Pero sabes sabiendo en qué consiste la Steady, para qué vale, para qué no, qué limitaciones tienes, te la pones, ves qué tal se te da, ves la dificultad que tiene el aparato cómo, un operador de Steady profesional te dice cómo es decir, son como introducciones sólidas de alguna manera, no sé explicarlo de otra manera, pero todos esos talleres sí están dentro de la diplomatura. Una cosa que no he dicho, que debería haber dicho por otra parte, te vamos a regañar. Es que es una de las virtudes y de las debilidades del curso también, ¿no? Yo creo que tiene las dos cosas. Es que todos los profesores son profesionales en activo, todos y todas. Es decir, no tengo, digamos, profesionales de la enseñanza, propiamente dicho. No hay ningún profe, ninguna profesora, que sean profesionales de la enseñanza. Entonces, lo que hago es que yo tengo un programa
que voy asignando a los profesores dependiendo de las aptitudes de esos profesores y de la disponibilidad de esos profesores. Por eso el programa, digamos, los alumnos lo saben de semana en semana. O sea, yo la semana anterior les digo lo que van a tener la semana siguiente. ¿Por qué? Porque solo de esa manera sé que tal profesor o cual profesor está disponible. Si yo lo intento hacer con más semanas de antelación, como lo hacía cuando empecé en la coordinación, un desastre. Porque si tú quieres trabajar con gente que está trabajando, te están fallando cada 2 por 3. Mientras que de una semana a otra no, porque ahí ya sí que puedes saber si están disponibles o no. Entonces es como está estructurado el curso. Con gente en activo, con profesionales en activo, y también con un programa que, digamos, el programa no varía, pero sí varía los momentos en los que se dan los temarios de este programa, porque tiene que ver con la disponibilidad del profesorado. Y también otras cosas, ¿no? Disponibilidad de espacios, etcétera, pero sobre todo de profesorado, porque está hecho con gente que está en activo. Entonces, estos talleres, por ejemplo, concretamente, ¿no? de foquista o de operador de cámara o de Steadicam, yo los coloco siempre en base a la disponibilidad de los profesores. O sea, hay años que los hago antes y años que los hago después dentro del curso, porque depende de cuando tengo al profe o a la profe que yo sé que va a ir bien. Y entonces es así, es como muy modulable, digamos, el curso. Qué emocionante. Aparte es emocionante, ¿no? Y a mí, sobre todo, lo que me gusta el planteamiento es que es el inicio, para que tú luego, entras con la idea. Tenemos que tener en cuenta también que el perfil de interesados normalmente es muy joven, ¿no? Entonces tú puedes entrar con la idea de decir, quiero ser director de foto, y de repente te das cuenta Claro. de que amas hacer Steadicam, Claro. o de que te encanta hacer gaffer, o te encanta hacer DIT. Claro. Entonces, que no es únicamente cerrarte a eso, ¿no? Que de repente puedes ocupar varios puestos a lo largo de tu carrera. Eso me estaba... O centrarte en una tope y a lo mejor... Está pasándome muchísimo, de hecho, ahora en sets y cuando trabajo y tal, eso, encontrarme gente que va por otros lados. Y yo qué sé, pues videoassist, pues empiezan en videoassist porque quieren ser foquistas al final. Entonces están en videoassist y luego ayudante de cámara y tal, o videoassist y luego quieren ser DIT. O gente, por ejemplo, que es bastante común también de la diplomatura, hay mucha gente que está trabajando de colorista en postproducción, con bastante éxito, y que dieron el curso de dirección de foto y entraron con la idea de ser director de foto. Y también una de las cosas que se aprende, y de estos talleres iniciáticos, digamos, está la postproducción de color y la corrección de color con DaVinci. Y entonces, a partir de ahí, pues ha habido mucha gente que ha visto la luz y ha dicho, pero si yo lo que quería es esto. Claro. Entonces se meten a hacer color. O empiezan como DITs y empiezan a hacer color. Luego, el DIT con el que trabajo yo habitualmente ahora, por ejemplo, también es un exalumno y ahora mismo está como DIT y está haciendo color en cosas más pequeñas y poco a poco ir haciendo cosas más grandes, porque tiene mucho talento, ir haciendo cada vez cosas más grandes. Pero es igual, él también entró con la idea de ser director de fotografía. Y es eso que dices tú, es exactamente así. A mí me parece magnífico, es como ir haciendo de a poquitos, ir descubriendo también cómo funciona la industria, cómo hay que trabajar en cada puesto, la exigencia que tiene, y de repente encontrar tu sitio dentro de eso, ¿no? Entonces hay un abanico de posibilidades inmenso. Sí, totalmente. Que es muy guay. Totalmente. ¿Tenemos más preguntas? Sí, nos preguntan si al finalizar la diplomatura hay alguna opción de prácticas en empresa. Mira, pues esa la contesto yo, pero bueno, tú me puedes también, porque además... Nosotros, o sea, no hay una bolsa de trabajo como tal, ni una bolsa de prácticas, porque dependemos del sector cinematográfico y de cómo esté latiendo cada año, pero sí que tenemos un convenio que se establece tanto si nos llegan propuestas como si el alumno se pone en contacto con productoras y las encuentra, ¿vale? En el caso de esta diplomatura, además, tú eres muy activo en ese aspecto, nos mandas un montón de propuestas. Sí, eso es o yo directamente en trabajos que hago, o profesores que han pasado por la escuela también, y a veces que se da el caso de que puedes meter meritorios, meritorias y tal, en cámara, en luces, y entonces pues cuando tengo ocasión, pues cojo gente de la escuela, y también otros profesores lo han hecho. Sí. Otros profesores que también han pasado por la escuela cuando les han pedido meritorios o han visto que había una posibilidad de meter a meritorios en cámara, en luces, en maquinismo, lo que sea, pues han tirado también de la escuela cuando la ocasión lo ha requerido, digamos. Depende de la producción. Hay producciones que no admiten meritorios, otras que ya tienen un convenio determinado con alguien en particular,
pero en muchas producciones en las que he estado yo, por ejemplo, he podido meter editorios de la escuela. Y me consta que también otros profesores lo han podido hacer. Sí, sí, se hace en esta diplomatura y en otras. Y luego también la cuestión está en que nosotros os hacemos llegar esa información y vosotros podéis elegir si os interesa o no. O sea, que esto no es cuestión, o sea, no se obliga a nadie, pero ese convenio existe y se aplica de esa manera. Vale, también les gustaría saber un poco más el plan de prácticas, porque no sé si han entendido bien, primera ronda, vale. segunda ronda, cortos finales. Sí. El plan de prácticas comunes, entiendo, sí, porque hay específicas de segundo de fotografía, que ya dije, lo de interior día, interior noche, exterior noche, que son en realidad prácticas de rodaje con aparatos diferentes de los que tenemos en la escuela, y bueno, pues con un gaffer profesional, el exterior noche también con un gaffer y con un eléctrico profesional, y un poco se hace como un cierto universo profesional, digamos, donde pueden aprender de cómo sería un rodaje en un interior día, un interior noche, imitando, digamos, esa manera de iluminar, o haciendo esa manera de iluminar, ¿no? En el exterior noche. Pero lo que son las prácticas comunes, eso lo que sería la primera ronda, la segunda ronda y los cortos finales. La diferencia que tienen entre ellos es, la primera ronda, bueno, se hace aquí en la escuela, en el plató de la escuela, están todas las diplomaturas, digamos, involucradas en ello, pues dirección de arte hace el set, dirección está dirigiendo esto, dirección de fotografía, no solamente estamos como directores de fotos, sino con el resto de departamentos que tienen que ver con la dirección de fotografía, en luces, en maquinismo, en cámara, etc. Y se hacen tantas prácticas como alumnos hay, digamos, bien en dirección de fotografía. Cada alumno pasa por ser director de foto en esa primera ronda, ¿vale? Esa primera ronda es como muy intensiva, es decir, tienen muy poco tiempo para rodarla, tienen poco tiempo, pocos conocimientos, y es como un primer contacto, digamos, un poco brutal con la dirección de fotografía. Entonces se cometen muchos errores, y a partir de ahí, digamos, se analiza en clase y se empieza a aprender a partir de esos errores. Segunda ronda ya cambia un poco la cosa, obviamente, porque es algo más de tiempo, cada práctica, tienen algo más de tiempo, tienen algo más de medios, tanto en arte como también en fotografía. Las primeras rondas no acceden a las cámaras premium, digamos, como sería la Alexa y la Red, que sí acceden cuando estamos en segunda ronda, y los cortos finales luego también, y tienen algo más de tiempo para iluminar, para preparar el plano, de preproducción también tienen más tiempo. Es decir, es como una práctica más extensa, por así decirlo, ¿no? Ocurre lo mismo. Hay grandes hallazgos, grandes errores también, se vuelven a analizar en clase, a visionar y analizar. Y luego ya al final son los cortos finales. Que los cortos finales no necesariamente se hacen en la escuela, alguna parte se hace en la escuela, en plató o tal, pero la gran mayoría se hace fuera, en interiores o exteriores naturales, y ya son cortos, propiamente dicho, más que prácticas, ¿no? Tiene un guión, tal, y entonces el alumno lo que hace ahí es lo mismo, es decir, pasa por todos los departamentos, eléctrico, auxiliar, ayudante de cámara, etcétera, etcétera, y cada uno hace un corto final como director de foto. Básicamente, como director de foto, haces 3 prácticas o 3 pequeños cortos, en primera ronda, en segunda ronda y en cortos finales, ¿vale? Y eso sería un poco el plan de prácticas. Sería como la columna vertebral, en realidad, del curso, a partir de donde se plantea todo lo demás. Y en realidad donde más se aprende, en verdad, es en eso, en las prácticas comunes y en los errores y aciertos que cometes tú, que ves a tus compañeros, y luego en el análisis de clase. Esa es un poco la idea. No sé si contesta la pregunta, yo creo que sí. Yo también, sí, pero bueno, nos podéis decir. También que hay algunas personas que han entrado más tarde y bueno, pues que no saben bien cómo te llamas. ¿Qué lo qué? Muy bien. ¿Quién eres? ¿Quién es esta persona? Sí. Es que es la generación de los stalkers. ¿Quién? Se llama Óscar Durán y es mi crush. Yo me llamo Óscar Durán, y para quien me quiera conocer más, me puede buscar en IMDb, que es Internet Movie Database. Entonces metes Óscar Durán IMDb y viene lo que he hecho. O también tengo una página web. No tengo todos mis trabajos, porque aparte cada vez me cuesta más conseguir los trabajos
en los que estoy rodando por el tema este de copyright y tal, y como suelo trabajar para plataformas, me es más difícil conseguir los trabajos, pero bueno, tengo ahí un ejemplo de varios de mis trabajos en una página web que es Óscar Durán DP, como director de foto en inglés, DP, oscardurandp.com. Si pones en Google Óscar Durán, director de fotografía, ahí aparece de lo primerito, o sea que ahí podéis saber más de mí también. Y además, bueno, para los que hayáis entrado un poquito más tarde, estamos hablando del segundo año de la Diplomatura de Dirección de Fotografía, que si queréis más información, aparte de la que hemos comentado hoy, podéis entrar en nuestra web, es www.institutodelcine.es, ¿vale? Ahí tenéis todo el programa, además de conocer a Óscar podéis conocer a todo el profesorado, que además hemos hablado que son profesionales en activo del sector, o sea que si os interesa, os ha picado un poco el gusanillo y tenéis curiosidad, entrad porque vais a alucinar. Perfecto, pues nada, me comunican que no hay más preguntas de momento, así que nos vemos mañana en las próximas sesiones informativas. Y Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo, que además eres una persona con la agenda muy apretada. Muchas gracias a ti y encantado. Y nos vemos el curso que viene. Muy bien. Hasta pronto, gracias.